Señores, tengan todos muy buenas noches. 9 de la noche, noviembre 6 del 2025. Y bueno, aquí tengo un personaje que yo más nunca volví a llamar porque él estaba en Venezuela y yo a mis amigos, sobre todo colegas que están dentro del país, pues hemos cortado contacto. ¿Por qué? Porque el régimen los está persiguiendo, el régimen les vigila como a todos los ciudadanos sus teléfonos y no lo quería comprometer. Ayer vi que me mandó la portada de su libro porque sigo lo que está haciendo. Lo único que no sabía es que ya tenía 9 libros. Vamos a hablar de su último, que es este, Gustavo, Mar de Sombras. Es decir, que quiere decir que no he leído ni uno de tus libros para que tú veas qué buen colega soy. Pero nada, te doy la bienvenida. Celebro que ya no estés, ya me vas a contar por qué tuviste que salir, porque resististe muchísimo, 10 meses, menos de un año. Y está Miguel Romero, de Tax Trainer ¿Cómo Internacional estás? aquí, analista político. Ayer estamos hablando de ti, Miguel, porque tengo un programa, creo que de los que dejé grabados, hablamos de China y su compromiso, no sé cuál de todo lo que hicimos, que él trabajó con China en Venezuela y sabe mucho el tema del compromiso que tiene el régimen. Y bueno, China no nos va a soltar. Hablo de No, Venezuela no es así. porque le debes mucho. Pero Gustavo, voy a comenzar contigo. ¿Por qué resististe tanto y por qué razón decides venirte al exilio? Alejandro, primero gracias por la oportunidad, gracias por la invitación, saludos a Miguel también, me encanta compartir este programa tanto con Alejandro como con Miguel. Bueno, mira, tú sabes que en Venezuela siempre quisimos estar allá, de hecho aguantamos mucho. Yo estuve preso inicialmente por primera vez en 2006. Me metieron preso en el año 2006, en marzo de 2006, durante 2, 3 semanas. Salimos, seguimos la lucha en Venezuela. Luego en 2009 me volvieron a meter preso y allí permanecí durante 8 meses detenido, desde julio 2009 hasta marzo 2010. Nos quedamos, salimos en libertad en marzo 2010. Nos quedamos, seguimos batallando, seguimos peleando, aguantando la persecución, el hostigamiento, las amenazas y obviamente hicimos todo lo humanamente posible para quedarnos en Venezuela, aguantar la lucha en Venezuela, las presiones en Venezuela, pero finalizando el año 2024 empezaron nuevamente las amenazas, se hicieron más recurrentes y algunos amigos que tenía o que tengo en los tribunales del Táchira se comunicaron conmigo para decirme, Gustavo, hay una orden de captura contra ti que va a salir en breve, ya la vimos sobre el escritorio, todavía no la han firmado, pero ya está hecha, ya está impresa, solo falta que le pongan el sello y la firma y que la distribuyan entre los organismos de seguridad. Eh, Aguanté finales de el año 2024, pero comenzando enero, de más o menos como el 15, el 20 de enero de este año 2025, los amigos me dijeron, ya firmaron la orden, ahora sí tiene la firma, ya tiene prácticamente todo, así que si no te vas ahora, no lo vas a poder aguantar, van a ir por ti a tu casa o donde sea, te van a meter preso y no sabemos qué puede pasar. Frente a eso, obviamente no tuve otra opción que tomar una mochila, meter dentro de la mochila mi laptop, 2, 3 tonterías, un libro, lo que pude, una muda de ropa y evidentemente me tuve que venir de Venezuela, salí de Venezuela el 30 de enero de este año 2025, llegué a Colombia, estuve unos días en Colombia mientras organizaba mis ideas y finalmente pues tuve o tomé la decisión de venirme a Estados Unidos, donde oficialmente estoy en el exilio desde hace ya 10 meses. Y prácticamente 3, 4 semanas después que yo me vine, salió la orden de captura, difundieron la orden de captura, la filtraron y el 7 de febrero de 2025 se difundió la orden de captura, donde ciertamente un tribunal del Táchira le había dado instrucciones a la policía, al CICPC, a los organismos de seguridad, para que me detuvieran.
de modo que logré salir a tiempo y evitar estar detenido ya por tercera vez, como probablemente estaría quizás donde están otros colegas periodistas que tú perfectamente conoces. Tenemos más de 20, creo que ya va la lista, creo que va por 25 colegas periodistas que están detenidos en Venezuela, algunos en Ramo Verde, otros en Tocorón, otros en el Helicoide, otros en no sé dónde. ¿Cuál es el delito que le imputan a los colegas periodistas? Bueno, en Venezuela se volvió delito decir la verdad, en Venezuela se volvió delito investigar, en Venezuela se volvió delito denunciar. Eso es un delito en Venezuela. Si denuncias, te traigo una denuncia y tú la publicas, vas preso. Si la publicas en tus redes sociales, en Instagram, en TikTok o en Twitter, vas preso. Si lo pones en tu estado de WhatsApp, vas preso. Porque no se puede ni siquiera decir eso en una radio, en un canal de televisión. No. De hecho, lo poco que hacíamos nosotros lo hacíamos a través de las redes sociales, imagínate. De modo que estamos fuera, como probablemente se han venido muchos colegas periodistas. Lo último que supe es que somos más de 450 periodistas venezolanos los que estamos regados por el mundo en el exilio, que nos vinimos huyendo del régimen, huyendo de la dictadura para que no nos metieran presos. Bueno, Miguel, ya vamos a hablar un poco de tus prisiones y a la Venezuela que dejas atrás, que me la describas. Miguel Romer, fíjate que oyendo a Gustavo, lo estoy oyendo y estoy recordando una historia. Él no quería que pusiera el video, no lo encontré, porque si no lo hubiera puesto con todo el gusto, la cachetada que le dio Iris Varela en alguna oportunidad. Yo estaba trabajando en Globovisión y a nosotros como periodistas nos dolió Miguel en el alma. Después te pido tu opinión, porque era una falta de respeto, así como nos hirió de muerte el cierre de Radio Caracas Televisión, ese espacio. Pero es que los periodistas, fíjate, yo no tenía cuantificado el número de los colegas que estamos en el exilio, en la diáspora. Cuando tú oyes esta historia y ves que han pasado 26 años, parece un tiempo detenido y todo igual, no se diferencia nada de la época del difunto dictador Chávez a lo que se está viendo hoy, a diferencia de que la persecución es mucho más terrible. ¿Qué dices? Mira, ¿qué te puedo decir yo? En Venezuela el disenso es un delito porque es una tiranía lo que está allí montado y todo el que vaya en contra del sistema pues va a ser aniquilado de cualquier forma, física, moral y espiritualmente. Entonces, ¿de qué depende de que lleguen a los tres extremos? Depende de la gravedad que ellos consideren que ese disenso les afecta a su realidad. ¿A dónde voy yo y qué es lo que a mí lamentablemente me sigue haciendo ruido en la cabeza? Que después de 26 años, vamos para el año 27, ya pronto, tú dices, valió la pena luchar por una sociedad, porque yo estoy seguro que si el amigo Azócar hubiese visto una sociedad cohesionada, dispuesta a dejar en el asfalto, como lo hemos hablado tanto, la vida, si era necesario, con tal de salir del régimen como se lo merecían, ¿ok? Empalados, dejándolo un camino empalado de desgraciado, y una sociedad que recuperara su libertad y que retomara otra vez, de algún modo, ser libres, por así decirlo, o seguir a medias, como nos tienen, con una sociedad que se conforma con, mira, la cajita clara, ya los han acostumbrado a vivir de la limosna. O los que viven en sus burbujas, que se han acostumbrado o el otro extremo, exactamente, que es la gente que está viviendo de la burbuja, ganando, como porque ahorita Venezuela es muy parecido a la economía rusa. Hay ricos y pobres. Si estás en el gueto de los ricos, vives rico. Pero el que está en el gueto de los pobres, en el resto, que no es ningún gueto, señores, esa persona no vive, existe. Así de simple. Gustavo, eso es cierto. Las burbujas, como las describimos los que estamos afuera y ya tenemos años lejos de nuestra tierra natal, las burbujas, y esto, como dice Miguel, hay pobres, bastante pobres, y hay gente en burbujas que ya no son clase media, sino que tienen. Mira, en Venezuela hemos experimentado en estos últimos años el tema de esas burbujas. Tú recuerdas que en Caracas, hasta hace algunos pocos años, crearon una burbuja. Esa burbuja, por cierto, la creó, la fabricó el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, a través de empresarios amigos de El Aissami o de boliburgueses o de bolichicos
una clase empresarial, yo le llamo empresario entre comillas, porque para mí eso de ser empresario, manejando siempre dinero que te da el gobierno, pareciera ser muy fácil, ¿no? Cuando la plata la pone el gobierno, cualquiera puede ser empresario. Entonces, se creó esa burbuja, sobre todo en el este de Caracas, crearon una burbuja y empezaron a crear y a inaugurar restaurantes, panadería, fuentes de soda, ventas de vehículos y empezaron a abrir concesionarios de diferentes marcas de vehículos y empezabas a ver en Caracas, por ejemplo, un Corvette, un Lamborghini y un montón de cosas que la gente decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿De dónde salen estos carros y quién tiene para comprar estos carros? Y restaurantes a todo trapo. Y así lo hicieron no solamente en Caracas, lo hicieron en otras pocas ciudades del país. Y entonces tú veías, por ejemplo, en Maracaibo o veías en Mérida o incluso en un estado que siempre ha sido uno de los estados más pobres de Venezuela, como el estado Sucre, cuya capital es Cumaná. La gente se sorprendió cuando descubrió que en Cumaná habían inaugurado una panadería cuya inversión rondaba $1.000.000. Y la gente decía, $1.000.000 en una panadería en Cumaná. Y la inauguraron, y invitaron a no sé cuántos artistas, a 4 reggaetoneros, a no sé quién, a unos tipos que cobraban una millonada para inaugurar una panadería en Cumaná, en la capital de Sucre, que es uno de los estados más pobres de toda Venezuela, ¿no? Entonces, esa burbuja, obviamente, la vimos en Caracas, la vimos, por ejemplo, en Mérida, la vimos en Lechería, estado Anzoátegui, la vimos en algún momento en Maracaibo, la vimos. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que hizo fue que escogió a 4, 5, 7, 8, máximo 10 empresarios a los que les daba dinero y simplemente les encomendaba esa tarea, la tarea de financiar. Mire, financien. El que quiera montar una panadería, préstenle $1.000.000. El que quiera montar un hotel, préstenle 2 millones, préstenle uno por aquí. Y se creó la ficción, porque era una ficción, de que Caracas estaba todo bien, de que no estaba pasando nada, de que había una economía. Perdón, Gustavo, y además blanquearon dinero del narcotráfico. Muchísimo, a eso te iba. Pero por supuesto, de ahí entró dinero de cualquier cosa y blanquearon de cualquier cosa. Y como allá nadie pregunta de dónde viene el dinero ni por dónde entra, pues entonces es muy fácil. Eso lo suelen hacer todos los regímenes parecidos al de Venezuela, porque lo que procuran siempre es vender la ficción, el espejismo de que aquí no está pasando nada. También lo hicieron con los conciertos. Caracas llegó a ser en un momento una de las ciudades de América Latina donde más conciertos habían, porque cada fin de semana te montaban un concierto en el Estadio Simón Bolívar y te traían a un reggaetonero, a un merenguero, a un salsero y llenaban el Estadio Simón Bolívar y cobraban las entradas en $1.000, $2.000, $3.000 y tú lo veías que estaba totalmente lleno de gente. Y entonces la gente decía, pero bueno, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, es el mismo régimen que pone a circular todo tipo de dinero, limpio, sucio, como sea, para crear burbujas, para crear ficción y para crear espejismos. La noche de ayer tuve a Jorge Castro, un ex DCIP, también escribe en Reporte, no sé si lo conoce, Gustavo, en Reporte de la Economía, y así es la primera vez que me acerco a él y me dio una estructura criminal, nombres y apellidos, ¿no?, que maneja él en sus investigaciones, y donde tú te das cuenta, Miguel, que no estamos tú, Gustavo y yo metidos, recibiendo plata y haciendo malos negocios y turbios, y sosteniendo la maquinaria azul, la maquinaria roja, porque bueno, estamos en el exilio y eso no nos salva. Te das cuenta que hay responsabilidad y corresponsabilidad de empresarios, artistas, curas, intelectuales, grandes medios, plataformas importantes, militares. Entonces es como una licuadora donde están todos y está batido como un jugo de esos jugo verde que se toman aquí, pero es un jugo chavista, Miguel. Entonces, claro, salir de eso y levantar la cabeza, estoy libre de polvo y paja en una Venezuela en la que muchos, y me refiero a los que más sufren,
a los que realmente no tienen comida, los que no tienen acceso, los que no tienen posibilidad de montarse un avión como Gustavo y venir como turista a Estados Unidos, sino tienen que morir de indigencia en un país que les ha negado absolutamente todo a propósito, un plan genocida. Entonces, de ese batido, ¿cómo es diferente? Ay, me quedó una hojita. Esta hojita será menta, hierba, marihuana, corrupción. No sé si entiendes la pregunta. Sí, perfectamente. Lo que pasa es también que ese es como el batido de la antidieta. Tú sabes, este es el batido de los antivalores. O sea, ¿qué hizo el gobierno o el desgobierno de Chávez cuando llegó? Porque todavía en ese momento se podía decir que era gobierno porque fue elegido y tal y cual. Ya traíamos nosotros un talón de Aquiles de antivalores que venían de la Cuarta República, de la mal llamada Cuarta República, porque eran los tiempos en que se manejaba un contrato con una comisión bajita del 10-15%. No se consideraba para aquel entonces que la corrupción fuera capaz de destruir el sistema o de afectarlo grandemente. Lo decían los postulados del padre Miquel de Viana, de la Universidad Católica. Lo hablaban muchas personas, que la corrupción no era capaz de afectar de una forma importante el Producto Interno Bruto de un país y consecuentemente tener un efecto en la sociedad. Pero resulta que cuando llega Chávez, que venía con el manual comunista, un parte del manual decía que el elemento catalizador que se necesitaba para poder lograr generar las rupturas necesarias era precisamente la corrupción. Y entonces ellos empezaron a inyectar corrupción en los sistemas cilíndricos, los sistemas concéntricos de poder del país, que el primero eran los militares. Entonces salió el Plan Bolívar 2000 y empezaron a darle a los militares, a ponerlos donde hay, a darles manos llenas para una cantidad de cosas, proyectos de, ¿cómo es que llamaban ellos? La distribución de alimentos, se me olvida el nombre. Bueno, distribuían alimentos, todo, pero con unos márgenes y una corrupción galopante desde todo punto de vista. Empezaron a verse militares con las mujeres, con niñitas, con las pechugas arregladas, todas parecían estrellas de cine, con esos gordos que parecían las tortugas ninja, porque era producto de esa corrupción. Ellos después se fueron de los militares, saltaron ¿a dónde? Al renglón empresarial, entonces fueron con PDVSA, al paro petrolero y fueron sembrando corrupción, porque la gente no se acuerda, Gustavo, pero para el año en que hubo la tragedia de Vargas y al año siguiente o a los 2 años que hubo una segunda vaguada, el gobierno de Chávez le estaba entregando a la gente a través del Ministerio de la Vivienda, no recuerdo el nombre, una cantidad para que la gente comprara su propia vivienda. Sí, no sé si era el INAVI, correcto, para que compraran su propia vivienda, pero eso, lo que la gente no sabía es que era al cambio de la época, con el dólar a 1.600 bolívares, eran $54,000 que le estaban dando a la gente. ¿Y en manos de quién se estaba quedando ese dinero? En manos de los jefes de las juntas comunales. Entonces tú veías también esa distorsión de una gente que no sabía ni leer ni escribir, andaban en unas camionetotas. O sea, la corrupción fue el vehículo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, los militares, los empresarios, los curas, los artistas, todo el mundo se bañó de esa vaina y todo el mundo, como no teníamos valores, nos volvimos cabrones del sistema. Esa es la verdad, cabrones del sistema, y permitimos que por esa cabronería se perdiera un país y afectáramos a toda la sociedad. Bueno, y fíjate que esta sociedad, Gustavo, tú sales y te exilias tras una orden de aprehensión por denunciar a presuntos narcotraficantes, ¿no? Creo que se refería al caso del Ñeñe Hernández, conocido supuestamente, presunta y alegadamente por haber sido investigado en Colombia por supuestos vínculos con redes de narcotráfico y financiamiento ilegal. Esto me lleva a preguntarte, porque has visto la movida que hay en el Mar Caribe, ahora estás en Estados Unidos y tienes otra óptica, ¿somos un país que se convirtió en un cártel, en una organización criminal como lo tiene determinado Estados Unidos? Mira, todos los informes que yo he leído, elaborados por agencias de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo, ¿verdad? Y he leído también algunos informes que han elaborado agencias de inteligencia de Europa. Todos apuntan a que Venezuela se convirtió en el gran depósito de casi que toda la cocaína que se produce en Colombia. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, ¿verdad? No le gana a nadie, lamentablemente.
Pero esa droga que se produce en Colombia sale de Colombia y una parte importante va a Venezuela, entra a Venezuela. Entra por Zulia, entra por Táchira, entra por Apure, que son básicamente y por Amazonas también, a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera que tiene Colombia y Venezuela. Son 2.219 kilómetros que hay allí. Y a lo largo de esa frontera hay cualquier cantidad de trochas, lo que nosotros conocemos como los caminos verdes, decimos en Venezuela. Bueno, los caminos verdes en el Zulia, los caminos verdes en el Táchira, los caminos verdes en Apure, los caminos verdes en el Amazonas. Bueno, y por ahí entra esa enorme cantidad de droga que se deposita. Venezuela es una suerte de warehouse, es el gran warehouse, ¿verdad? Que llega allí, perdón, Miguel, para terminar la idea. Entonces, allí llegan esas cantidades de droga. Y luego, de allí, obviamente, no se puede quedar allí, hay que sacarla. Y entonces, bueno, idearon rutas marítimas, rutas terrestres, rutas aéreas para sacar la droga. Una parte de la droga va hacia Centroamérica, ¿verdad? Va hacia lo que es Honduras, lo que es Guatemala, otra parte llega a República Dominicana, otra parte llega a Haití, otra parte busca Aló, Gustavo. Por vía marítima, por vía aérea. Entonces, Colombia produce, se almacena en Venezuela y de Venezuela se distribuye para que llegue hacia los que finalmente la van a pagar para distribuirla. Eso no es que lo estamos inventando nosotros, eso creo que todos los informes internacionales y todas las agencias internacionales lo tienen perfectamente claro. Entonces, claro, pero que el tema del cartel, y discúlpame que te ataje ahí un minuto, ¿por qué Venezuela se vuelve un cartel? Porque al tener control del gobierno ya no necesitabas una trocha. Con todas las alcabalas metidas en el negocio, ni siquiera compradas, porque todos son parte del sistema. Con todos esos sitios de control sirviéndole al régimen, ya tú podías pasar como si fueras un turista de Colombia hacia Venezuela, la droga que tú quisieras. Ya sabían quiénes eran. Mira, yo tuve una experiencia desagradable y no fue, gracias a Dios, no tuvo nada que ver con droga, pero a mí me tocó ser comisario de una empresa. Y esta empresa, al principio, para que tú veas que aquí lamentablemente la macolla es larga, la empresa compraba bolívares en la frontera con Cúcuta. Bolívares, Alejandro, 7.000 millones de bolívares diarios en el año 2007. Diarios. ¿Ok? Con esos bolívares se iban a PDVSA. En PDVSA compraban notas estructuradas. ¿Ok? Ingeniería de el que está en Portugal, que se me fue el nombre. Dios mío, ya estoy viejo. Bueno, y con esas notas estructuradas, después se iban a Nueva York porque eran redimibles en dólares, las convertían en dólares y las vendían en Colombia. Y se hacía el negocio del siglo. Bueno, por culpa de esa empresa, a mí me llamaron a declarar en calidad de testigo, como el contador, como el Capone. Y wow, yo dije, no, o sea, esto es mucha responsabilidad para el servicio que yo presto, y obviamente tiene que haber algo que no está bien, y yo inmediatamente consigné mi renuncia, salgo. 3 años más tarde me fueron a buscar a mi casa. Te puedes imaginar el culillo de mi esposa cuando me llama, que me está buscando la policía. Y yo, bueno, me estarán buscando por alguna empresa, porque, bueno, efectivamente la misma empresa cambió de ramo, porque ellos cambian de ramo, y se dedicó supuestamente a pagarle a guajiros para que manejaran camiones cisternas de 19,000 litros de gasolina que pasaban de Venezuela a Colombia cuando la gasolina en Venezuela estaba a los precios de antes. Cada gandola daba 15 millones por ciento de ganancia, 15 millones por ciento. Era más rentable que la droga. Y resulta que cuando ellos me llaman a mí, yo les digo, yo no tengo nada que ver con esta empresa y todo aquello, yo me entero, señores, que los que estaban a cargo de ese negocio era el generalato que gobernaba el resguardo nacional de PDVSA en el tráfico de combustible. ¿Qué te quiero decir con esta vaina? Venezuela es el sueño de Pablo Escobar, tener todo el Estado a su servicio. Bueno, y creo que lo tiene. Gustavo,
Fíjate, aprovechándome de tu conocimiento, porque estabas en el Pato, estabas en el Táchira, un estado además fronterizo, controlado por sus trochas, sus vías, sus caminos, la frontera, por un régimen que se ha apoderado y nos tiene pues en esta opresión. Cuando Estados Unidos ha hecho, que era la pregunta que te hacía anteriormente, decía, por lo menos lo reconoció Trump en el American Business Forum, que los bombardeos contra presuntos cárteles terroristas no se limitan solo a Venezuela, porque ahí hay cárteles, grupos irregulares, y lo sabe, Estados Unidos lo tiene, inteligencia estadounidense lo sabe, ¿no? Pero además dice que están estallando a los cárteles terroristas y están reventándolos. Pero esta narrativa ha sido usada por un liderazgo político que pretende hacerle ver a la gente que tiene mucha necesidad que esa operación es para sacar a Maduro y ellos pues remozarse, hacer una transición pacífica, ordenadita, que yo creo que es imposible en medio de este escenario descrito, que no cambia para nada, sino empeora. ¿Qué dices tú de esta parte política actual? ¿No? Hay mucho humo vendiéndose. Tú eres de los que traga humo, lo compras, colaboras para la expansión, o cuál es, según tu punto de vista, la realidad real, valga la redundancia. Mira, yo leo tanta información sobre lo que está ocurriendo que siempre quiero ser como que prudente. Aquí a veces hace falta un poco de prudencia. Yo ni vendo humo ni compro humo. O sea, ni lo vendo ni lo compro. Yo me guío simplemente. Eso lo vamos a averiguar Sí, ahora con tu respuesta. sí, eso es importante que yo lo diga. Ni vendo humo ni lo compro. Uno tiene que mirar las cosas siempre con los pies en la tierra, mirar las cosas con los pies en la tierra. Y ciertamente lo que uno observa es que hay una gran movilización militar por parte de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, hacia el Mar Caribe y también hacia el Pacífico. Se nos frizó Gustavo como si estuviera en Venezuela. El portaaviones más grande del mundo esté próximo a llegar al Mar Caribe, el Gerald Ford, dentro de unos pocos días, ya dice bastante de lo que está ocurriendo y de la movilización que se está dando allí, sin mencionar lo que ya está. O sea, hay un submarino nuclear, hay unos destructores, hay aviones, hay embarcaciones, hay un mini portaaviones como el Iwo Jima que está por allí. Esta es una movilización sorprendente. Hay más de 10.000 Marines de Estados Unidos en el Mar Caribe y en el Gerald Ford vienen 5.000 más. 5.000 más. Probablemente otros 5.000 que vienen en los barcos que acompañan al Gerald Ford, porque el Gerald Ford no se mueve solo. Al final, te vas a encontrar con que la movilización puede rondar perfectamente los 25.000 Marines que van a estar allí en ese gran operativo dentro del Mar Caribe. Ahora, obviamente, uno observa y dice, esto no puede ser solamente para bombardear unas lanchitas que están llevando droga y que siguen llevándola, por cierto. Parece que los que manejan esas lanchas como que no se han enterado de lo que hay allí. Como que no leen periódico, no miran, no escuchan la radio, no miran las redes sociales, porque uno dice, no puede ser que ya hayan volado 15 lanchas y todavía estén saliendo lanchas. Uno dice, wow, parece increíble, pero es así. Van 15 y a lo mejor hoy, mientras tú y yo estamos hablando y este programa está saliendo al aire a las 9 de la noche, yo no sé si ya volaron las 16 y las 17, uno no sabe. Y nos quedamos con las cifras atrás. Entonces, la película que yo estoy viendo y que está viendo el mundo entero nos dice que esto está creciendo, está aumentando cada día y que uno supone que la movilización es demasiado grande como para que mañana el presidente Trump levante el teléfono y diga, ¿saben qué? Regrésense. Ya, eso era todo lo que queríamos hacer, ya no vamos a hacer más nada, todo para atrás, todo para sus cuarteles, todo para no sé qué. No, no. Esa no es la película, ni es el final de la película que yo estoy viendo. Yo no me quiero poner a especular, porque es muy difícil que uno especule sobre el qué va a pasar, el cuándo va a pasar. Yo recibo llamadas todos los días de gente amiga que me dice, que me pregunta,
¿qué va a pasar y cuándo va a pasar? Y yo le digo, mira, yo no tengo bola de cristal ni para decirte cuándo va a pasar, ni para decirte qué va a pasar. Lo único que te puedo decir es que algo va a pasar, porque es evidente que toda esa movilización tiene que terminar en algo. Esa movilización no es para irse de pesca, ni para que se vayan a dar un baño en el Mar Caribe, ni a tomar el sol. Pero Yo creo que, yo creo que ahí esto vamos va. bien, Gustavo. Sí, no, y pues tiene razón, una movilización que tiene que terminar en algo. Pero bueno, Trump lo ha dicho. Es Ya le voy a correcto. preguntar a Miguel, pero antes de pasar con este, digo, la parte del uso de la política de María Corina Machado y el liderazgo actual opositor, ¿es falso, cierto? ¿Se están aprovechando? ¿Cómo ves tú la sintonía o no de María Corina con Trump para sacar una operación quirúrgica a Maduro para ayudar a esta gente a que se monte, a nuestra gente, para tener un liderazgo? ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Mira, yo esta semana... Mira, a la pregunta era para mí o para Miguel. Para mí. Ajá, para ti, Gustavo. Disculpa, Gustavo, dale, disculpa. Ok. No, porque pensé que era para mí y veo a Miguel respondiendo. Mira. Porque él es así, sí, te voy a decir una cosa que me lo han dicho algunos amigos que son de Estados Unidos, que nacieron aquí, que viven aquí, con quien yo he conversado. Me dicen, el único que sabe qué va a hacer Trump es Donald Trump. No lo sabe más nadie, ¿ok? Y conociendo a Trump como lo conocen, él no va a consultar con nadie, ni va a preguntarte a ti, ni a Alejandro, ni a Miguel, ni a mí, qué es lo que va a hacer. Entonces, es decir, esta es una decisión que depende del presidente de Estados Unidos y es él el que la va a tomar. Él solo la va a tomar. Entonces, yo confío obviamente en que esa decisión se va a tomar y yo solamente espero que la tome, que la tome. Creo que eso es lo que mucha gente está esperando. Lo que yo espero es que esto, que lo que vaya a ocurrir ocurra. Así de simple. Por eso digo, ni vendo humo ni compro humo. No me gusta especular. Nunca me ha gustado especular. No promuevo las especulaciones. No me gustan las especulaciones y prefiero simplemente trabajar con hechos, con los hechos tal cual como se vienen presentando. Ya, voy a hacer publicidad, Miguel, y ya me vas a responder. Tranquilo, Miguel, quédate quieto en esa esquina. Ya va. Pero voy a hacer publicidad. Los clientes primero, los clientes. Mira, uno de ellos es él, de Tax Trader Internacional, pero no por eso se salva porque, coño, quiere tener... Y yo también tengo que hacer publicidad, ¿no? Mira, claro. No, te lo juro que lo vamos a hacer para que la gente te compre. Tú sabes que bastante libros te van a comprar esta noche. Pero antes de irme a la publicidad, quiero preguntarte, porque me has esquivado el tema María Corina Machado. Defíneme tu gusto por ella, disgusto. ¿Qué piensas tú de ese liderazgo? Mira, María Corina Machado tiene todo mi respeto, tiene toda mi admiración por lo que ha hecho, por su lucha, por su trabajo, por su desempeño. Yo estoy dentro del grupo de personas que admira lo que María Corina ha hecho, cómo lo ha hecho y hasta dónde ha llegado. Mira, Y espero que lo siga haciendo. Espero, yo sabía, lo sospechaba desde un principio, como decía el Chapulín o el Chavo del Ocho. Pero ya vamos a hablar de esto para que me cuente un poquito qué ha hecho según tú. Pero después paso con Miguel. Señores, vamos a hacer publicidad. Déjenme hablarles, por cierto, tengo invitado el día de hoy a Miguel Romer, que además... Ustedes saben que también es un buen analista político, pero si necesitan hacer alguna inversión aquí en Estados Unidos, ponerse al día con el tío Sam, aprender de cuentas, no se pierdan este sábado la rueda de conocimiento. Bueno, sobre todo el del sábado que viene, que hablamos parejo, huevonadas, como se puede decir, ¿no? En buen venezolano. Pero esas son chéveres para que aprendan cómo se vive en este país, cómo se vive desde el agradecimiento y lo que nos ha tocado. Pero por ahora vamos a decirles que esta es la recomendación de nuestro aliado.
Y si necesita traducir algún documento, y eso se lo recomiendo a mi amigo Gustavo Azócar, que debe estar en algún proceso migratorio para poderse quedar en este país, pues nada, lo más barato, la opción más económica que hemos encontrado es traduce.us. Traducciones certificadas, esto es muy rápido, un proceso seguro y además muy sencillo. Los puede ubicar, trabajar con ellos a través de su sitio en internet, que lo ve allí en pantalla, o llamarlos a este teléfono 1-888-378-1368 al 650-509-3426, que es el teléfono que tienen abajo donde pueden hablar con la señorita inteligencia artificial y le va a dar las recomendaciones, precio. Inténtenlo, pruébenlo. En 27 idiomas trabaja la gente de traduce.us. De verdad, una de las grandes recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes. Bueno, sigo aquí. Recuerden que si quieren conseguir salud, yo me trato en Doctor Aesthetics, donde he conseguido rebajar de peso y donde, bueno, nada, he conseguido salud. Presión estable, niveles de sangre. Algo que no les he dicho, y aquí les voy a dejar el teléfono de Dadilia Garcés. Ya va, espérense, Alejandrito, tú puedes. Si él sigue siendo María Corina Lover, yo puedo encontrar la información que quiero compartir con ustedes. 786-961-9731. Y si quieren, además, hacerse un booking espectacular, un portafolio de fotografía, allá abajo tienen el teléfono de Geraldine Paván en su sitio www.geraldinephotography.com. Geraldine también es medio María Corina Lover. Y no es que yo no lo sea, lo que pasa es que yo estoy tan decepcionado de esta política y de estos políticos que me cansa, porque creo que son más de lo mismo. Pero no me conteste ahorita, Gustavo. Voy con Miguel. Ahora sí es tu turno. Al cliente hay que pasarle la mano. Lo zapatea 2 veces y le pasan la mano una vez, ¿no? Porque él no joda. Como la piñata, como el nieto que se tira primero y la mamá de primero para que nadie agarre caramelo. Ese es Miguel Rojas. Mira, esos clientes tuyos, después me vas a pasar el teléfono de Miguel y después me vas a pasar el teléfono de Traduce porque tenemos que hacer la edición en inglés de este libro, ¿viste? Buenísimo. Perfecto. Y además no te vas a arrepentir, una gente muy buena y calificada. Miguel, fíjate que a pesar de todo, con la experticia que tiene periodística y de vida, todo lo que le ha tocado pasar, todavía esta estructura, que es una estructura criminal, Estados Unidos haciendo su operativo, pero la gente sigue confiando que se ha hecho mucho desde parte de un liderazgo que realmente se ha vendido humo. Se ha vendido humo diciendo que esta gente va a sacar a Maduro. Y aunque coincido con Gustavo que no sabemos qué va a hacer Trump, yo sí creo, con 16 años viviendo en Estados Unidos, 16 años trabajando para agencias gubernamentales estadounidenses, que aquí pesa el Congreso, aquí pesa el cierre gubernamental, aquí pesan los checks and balances, esos que son tan famosos en lo que es la República estadounidense, porque esto no es una democracia. Y él puede decidir algo, pero tiene que pasar, porque si no, hace rato que hubiera tomado la decisión, porque además, bueno, no es un tipo belicista, no lo ha comprobado con todas las críticas que podamos hacerlo. Pero fíjate, la gente sigue apostando, probablemente, y ya se lo voy a preguntar a Gustavo, pero es contigo la pregunta, Miguel, sigue apostando este liderazgo y piensan que han hecho algo importante para llevarnos a una salida. Y yo no lo veo. Tú este día de hoy, noviembre 6, logras ver una lucecita realmente de lo que se ha hecho. Mira, honestamente, no. Te voy a explicar el por qué. No es un no por ser retórico o llevar la contraria. Es un no porque las posiciones de cada uno de los actores que han estado en este último proceso, María Corina, el viejito, el gurrumino, como le dice Daniel Lara, Edmundo, han manejado posiciones muy ambivalentes. O sea, te pongo un ejemplo, Gustavo. El 28 de julio vamos hasta el final y todos hasta el final, y al día siguiente, cuando la gente se compró y se convenció de que ese hasta el final estaba, salieron dispuestos a hacer lo que tuviera que hacer, y entonces salió al día siguiente María Corina mandando a la gente ordenadamente a su casa, vamos a rezar rosario y a entrevistarse con uno, ¿cómo se llama? Influencer de esto. Entonces, un momento, o sea, hasta el final o hasta el final de la iglesia y vamos a sentarnos ordenaditos. No era el momento, mató el momentum. Hizo un coitus interruptus de aquella efervescencia que había de salir del sistema al precio que fuera. Y entonces 4 días más tarde salió la operación Tuntún, que ya todos conocemos, e hizo todo lo que ya todos sabemos que hicieron. Dieron preso un gentío, unos cuantos murieron, no pasó nada. Después, ok, no, del 28, no, del 10 de enero, salió el 9 de enero, la secuestran y la liberan,
Y entonces volvemos con lo mismo, o sea, la entrevista del hijo de Trump, entonces nosotros no queremos que la bota del soldado americano pise la tierra, y entonces ahora que Trump dijo, vamos a ir en contra de los carteles, porque él nunca ha dicho que va a sacar a Maduro como tirano. Él está yendo contra el cartel de los soles porque están envenenando y matando a los jóvenes del pueblo americano. Entonces, en mi humilde óptica, puede ser que lleguen todas esas, todo este poderío militar a las costas del Caribe y que en un momento dado de repente salgan varios misiles y destruyan los búnkeres y acaben con esa vaina, sería casi un sueño. Pero de ahí en adelante, ¿quién va a manejar aquel país? Cuando yo vi hace días, esta semana, no recuerdo el día exactamente porque también estaba en otras cosas, al viejito entrevistado por Sebastián Abarraez, y el viejito decía que no, que teníamos que ir prácticamente a la concordia, en Venezuela que habíamos todos y que todo es amor y paz. Coño su madre, que amor y paz, esa gente hay que echarles plomo. Y hasta con vasos comunicantes, Gustavo, hasta con la extrema izquierda. Es decir, a mí es imposible creerlo también. Pero bueno, te doy el turno, Gustavo, para que me digas qué ha hecho María Corina, tu balance y qué sigue haciendo, no, de verdad, para entender. Mira, primero, cuando Alejandro me invitó para el programa, yo siempre creí que iba a hablar era de Mar de Sombra, ¿no? Siempre pensé que este era mi tema y me preparé para hablar del libro y de todo lo que hicimos en esa investigación. Y por lo menos, antes de que termine el programa, aunque sea, me dan unos minutos para hablar del libro, que creo que es importante. Es muy importante. Después de esta respuesta, vamos con el libro, te lo prometo. Es muy importante. Fíjense. A ver, no se puede tapar el sol con un dedo. Voy a hablar solamente de un hecho que marcó un antes y un después en estos tiempos, ¿verdad? Un antes, y justamente es esa fecha, 28 de julio de 2024. Ahí hubo un antes y un después. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes que creo yo que ha ocurrido fue que por primera vez en 20 y pico de años, el régimen quedó en evidencia frente a lo que fue la comisión de un fraude electoral masivo. Mira, nosotros teníamos tiempo denunciando que las elecciones en Venezuela se hacían fraudulentamente. Siempre tuvimos dudas sobre los resultados electorales, siempre. Desde 2006, en mi caso desde 2006, yo empecé a ver las elecciones con sospecha. Me quedó inicialmente cuando el referendo revocatorio contra Chávez en el 2004, yo vi ese referendo como raro. Yo dije, esto está raro, ¿verdad? Luego 2006, vi la elección rara. Luego ganamos en el 2007. El referendo de 2007 se le ganó a Chávez por una mínima diferencia, pero se le ganó, ¿verdad? Y luego, en el 2015, que creo que fue una de las derrotas electorales más grandes que se le propinó a Chávez, con aquella Asamblea Nacional, donde la oposición sacó 112 diputados contra 58 que sacó el oficialismo, quedó demostrado en 2015 que ciertamente teníamos una mayoría y que esa mayoría se podía demostrar en votos. ¿Qué hizo el régimen? Automáticamente cuando perdieron las elecciones en 2015, pues terminaron de reforzar el truco, la máquina, la trampa, el sistema, ¿verdad? Y llegamos, siempre decíamos, nos robaron. De hecho, elecciones de 2013, Capriles contra Maduro. Todos dijimos, nos robaron y estábamos convencidos de que nos habían robado, pero no teníamos cómo probarlo, no teníamos nada de dónde agarrarnos para probar y mostrarle al mundo que nos habían robado. En 2024, por primera vez, gracias a una operación que se armó y que produjo un resultado contundente, por primera vez le pudimos mostrar al mundo con las actas en la mano, nos robaron. Y esta es la victoria. Y el mundo, fíjate, el mundo abrió los ojos cuando empezaron a ver las actas que están guardadas en Panamá, en el Banco Central de Panamá.
el mundo, incluso algunos aliados de Maduro, se quedaron callados y boquiabiertos porque se dieron cuenta de que nos habían robado la elección, nos robaron la elección. Y aquí están las pruebas de que nos robaron la elección. Eso marcó un hito importante. ¿Por qué? Porque por primera vez teníamos la prueba del robo de una elección presidencial que se había ganado 70-30. Entonces, ¿cómo me van a decir ustedes que no se ha hecho nada, que no se hizo nada, que no ha pasado nada? Pero por favor, ¿cómo que no se hizo nada? Cerebral. Ok, es bonito lo que me estás contando, que un cuento bonito, pero ahora, esa es la mayor ganancia que tú le vas a celebrar a María Corina Machado cuando nos llevaron al final, nos engañaron. Es decir, para la libertad, ok, eso es bonito y es totalmente cierto, Gustavo, para pasar a tu libro, ¿no? Cuéntame realmente, con ese triunfo ejecutado en una narcotiranía, porque probablemente, si te dejo hablar un poquito más, me vas a decir que con ese triunfo, cuando vuelvan a convocar, ya tenemos la prueba de que nos van a robar, pero nos van a llevar a es que no nos van a convocar a nada. Perdón, ¿quién ha dicho que nos van a convocar a dónde? ¿A convocar para dónde? ¿Para cuándo? Espérate sentadito, que estos huevones nos van a volver a llevar esa mierda. Pero ven acá. Mira, lo del 28 de julio es tan importante que es el argumento político, legal y jurídico que se utiliza, por ejemplo, para desvirtuar eso que dicen, no, es que lo que están buscando es un cambio de régimen. ¿Cuál cambio de régimen? ¿Cuál cambio de gobierno? Pero un momentico, ¿cuál gobierno? ¿Cuál régimen? No te estás dando cuenta de que la lucha era solo demostrar que es una narcotiranía que nos hace trampa por el CNE. No, hermano. Lo que quedó demostrado es que una persona que se roba las elecciones no puede ser presidente. ¿Presidente de qué? Wow. ¿Presidente de qué? Tampoco se juramenta. Pero perdón, ¿cómo se va a ir a juramentar, Miguel? Móntate tú en el avión y te juramenta. Échale bola. Pero él se pudo haber juramentado. O sea, móntate en un barco y un avión y échale bola. Y lo que te queda claro, Gustavo, lo que me queda claro es que como tú, como muchos venezolanos, y con todo el respeto absoluto que te tengo como colega y de tantos años conocernos, es que tú tienes la ilusión de que con esto se demuestre en algún momento. Pero creo, y ya te doy la palabra, Miguel, para hablar del libro, creo que tú, si a ti te convocan y estuvieras en Venezuela, este liderazgo, no ahorita, porque ahorita no están, pero si vuelven a convocar, coño, tenemos las actas en el Banco Central. Pero perdona, pero a convocar aquí, es que no terminó de entender. Me van a convocar aquí. Coño, te van a convocar, Gustavo, unas elecciones con la tiranía. No vale aquí. No, hermano, eso está descartado. Aquí nadie está hablando de elecciones. Aquí, óyeme, los únicos que propusieron volvamos a hacer unas elecciones fueron los del régimen. Hubo una propuesta. Vamos a hacer elecciones otra vez. Elecciones otra vez. ¿Cuáles elecciones otra vez? Si las elecciones ya las hicimos. Las elecciones fueron el 28 y ustedes las perdieron. Viviremos después por mucho tiempo. No, pero te agradezco tu sinceridad de verdad y tu honestidad en decírmelo. Pero es que es así. Bueno, para mí hemos sido unos huevos y van a seguir utilizándonos en todos los sectores, Miguel. No, mira, ¿cuál es? Edmundo, como lo dijiste, Gustavo, el mundo se enteró y Edmundo no le echó bola. Entonces, al final no se llegó a nada y entonces tenemos a un viejito cagalitroso que fue impuesto además por Rosales, porque no fue que María Corina lo eligió, a ella se lo impusieron, a ese caballo de Troya que no estuvo a la altura del compromiso y a la fecha no se ha juramentado ni en el exilio ni nada. Y entonces ahorita, unos meses después, ya prácticamente año y tanto después, aparece en una entrevista diciendo que aquí cabemos todos, que hay que darle entrada a todo. Entonces, perdóname, no se le puede dar entrada a todo. Yo soy uno de los que dice, donde entre un chavista no entro yo. O sea, ya, coño, son 27 años jodiéndonos la vida. Está bien. Óyeme, yo respeto tu postura, respeto la postura de Alejandro, ¿verdad? Y yo siempre he sido respetuoso de la opinión de alguien, aun cuando yo no la comparta, evidentemente, ¿ok? Pero yo creo que el señor Edmundo González, que tiene 80 años, creo que tiene, no sé si más, yo creo que él
ha hecho y hizo bastante, hizo bastante y todavía creo que está dispuesto a hacer bastante. Y independientemente de eso, hubo más de 7 millones de venezolanos que votaron por él, lo eligieron, lo eligieron en una elección que ocurrió el 28 de julio de 2024. Es decir, 7 millones de personas votaron por Edmundo González y eso es lo que le da a Edmundo No, pero González hoy por hoy el nombre de presidente electo de Venezuela. ¿Entiendes? Nosotros sabíamos, pero Perdóname, yo voté en esa elección. Yo estaba en San Cristóbal y yo voté en la elección del 28 de julio y voté por Edmundo González, como lo hicieron 7 millones de personas. Porque apostamos todo lo que teníamos a que esto pudiera resolverse por la vía pacífica, democrática, electoral, como siempre lo hicimos y fuimos y votamos. Pues. Con todo respeto, te mandaron a apostillar el papel como a tanta gente. ¿Qué es lo que? Perdón. ¿Sí? Yo fui y voté y lo hice con gusto y voté, y una de las cosas que yo le digo a mis hijos y a mis nietos con más orgullo es: yo voté el 28 de julio de 2024, no me lo contaron, yo voté. Bueno, esa es la circunstancia, Gustavo, en la que estaban muchos venezolanos, y por eso es que siguen, no en tu caso, pero bueno, sí en tu caso, manejados con una ilusión de que vamos a lograr algo y el votar, participar frente a una narcotiranía que nos ha robado. Tú mismo lo explicaste, pero bueno, chévere. No quiero recharme mucho contigo porque entonces quiero terminar esto. Y no, de verdad, porque yo respeto, pero me recho. Es decir, tengo derecho a recharme. No te arreches. No me voy a rechar, porque fíjate, vamos a hablar de Mar de Sombras, señores. Cumplen su libro, vamos a colaborar con él. Yo sé que algunos no lo van a comprar porque son anti María Corina Lover, pero cuando tengas la oportunidad de leer Mar de Sombras y luego me vas a dar la dirección para enviarte un libro, Alejandro, y le voy a enviar otro a Miguel también, ¿ok? Vale, me van a pasar la dirección. Ahora que eres un exiliado de las sombras, el mar, la verdad oculta detrás del tráfico ilícito de migrantes en América Latina. Mira, este es un libro que sale de una investigación que hice durante 2 años. Me instalé en Colombia y en Colombia investigué la desaparición de 105 migrantes venezolanos que iban de Colombia hacia Nicaragua por el Mar Caribe en lanchas. Fíjate que esto tiene de alguna manera mucha relación con lo que hemos estado viendo en estos días: lancha, Mar Caribe, todo eso. Bueno, 105 migrantes desaparecen en 4 embarcaciones que salieron de San Andrés en Colombia hacia la isla del Maíz en Nicaragua. Yo me pongo a investigar esto durante 2 años y descubro la existencia de una mafia criminal transnacional que tenía base de operación en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua, en México y en Estados Unidos, y que se lucró con los migrantes que salieron durante muchos años de Venezuela. Hay 8 millones de venezolanos que salimos huyendo de Venezuela por la situación de Venezuela, y muchos, yo diría que un altísimo porcentaje, cayeron en manos de esa mafia transnacional criminal que se lucró con el dolor y la angustia de muchos venezolanos. Y en medio de eso, no solamente hubo millones que salieron por la selva del Darién, sino que hubo un número importante, miles salieron por lo que se llamaba la ruta VIP, que era la isla de San Andrés, archipiélago de San Andrés en Colombia, hacia la isla del Maíz en Nicaragua. La investigación determina que muchos de esos migrantes fueron secuestrados por esa mafia. Algunos los secuestraron para quitarles dinero, lo que llamamos secuestro extorsivo. Le pedían plata a sus familiares para dejarlos en libertad, y si los familiares no pagaban, pues no los soltaban. Hubo mucha gente que pagó, logró la liberación de sus familiares y sus familiares pudieron seguir el camino, y algunos de ellos están en Estados Unidos. Hubo otros que fueron secuestrados y los ponían a trabajar para los carteles de la droga. Y hubo otras personas, mayoritariamente mujeres, que fueron secuestradas para convertirlas en esclavas sexuales y las vendían a los carteles de la droga como esclavas sexuales. Todo eso lo descubrimos nosotros. Encontramos los jefes, los coyotes, los lancheros, todos los que estaban involucrados en esa mafia en Colombia, en Nicaragua, en México, y armamos el rompecabezas y en el libro lo mostramos y decimos: aquí está. Esta es la mafia
que traficaba migrantes, que trafica migrantes. Por cierto, no solamente traficaban migrantes, también traficaban armas, también traficaban drogas, una corporación criminal transnacional. Logramos poner eso en manos de agencias norteamericanas, en manos del FBI, en manos de Homeland Security Investigation. Las autoridades de Estados Unidos y del Departamento de Justicia solicitaron la extradición de 2 coyotes colombianos que están detenidos. Todavía, por cierto, Gustavo Petro no ha aprobado la extradición de esta gente. Y de alguna manera expusimos ante la opinión pública y lo reforzamos ahora con el libro para que el mundo entero conozca a esa mafia y para que de alguna manera las autoridades de Venezuela, Colombia, Nicaragua, México y Estados Unidos procedan a buscar a estos 105 migrantes venezolanos que de acuerdo con nuestra investigación están secuestrados. Están secuestrados. Entonces, aquí está la historia. Tienen que comprar el libro para que conozcan los detalles. ¿Dónde lo consiguen? ¿En Amazon, Gustavo? En Amazon, está en Amazon, disponible en Amazon en 3 ediciones, la Kindle, tapa blanda, tapa dura, ahí está la historia. Por cierto, he estado hablando con un grupo de venezolanos maravillosos porque la idea es llevar esto al cine. De este libro vamos a trabajar para llevarlo al cine o a la televisión porque queremos llegar hasta donde, bueno, al último rincón del mundo para denunciar esto. Para denunciar esto y para que se haga algo con esto. Compre, por favor, señores, aunque no estén de acuerdo en su parte política, Gustavo Azúcar es un tipo bueno, de verdad, un tipo bueno, la verdad, ¿no? Hasta ahí llego. Pero les voy a decir una cosa, ahora te ganaste esta rifa, porque no quería que hablara de ello. Años después, ¿qué sentiste en ese momento en que la mujercita esa, y no hay misoginia aquí, señores, eso es una demonia, te cayó a cachetadas en el canal en Táchira, en un desayuno, y te humilló de esa... Intentó humillarte, porque la que se humilló y dejó su clase y su estirpe fue ella. ¿Qué se sintió? ¿Cómo lo procesas hoy? Tú sabes que yo le hice una promesa a mi mamá, que debe estar viendo el programa, debe estar a mi mamá, a mi madre, que está en Barcelona, en Suatil, que tiene 85 años y que debe estar viendo el programa. Esto que voy a decir, ella se va a reír cuando lo diga porque ella fue la que me hizo prometer a mí y yo le dije, voy a cumplir esa promesa. Mi mamá me hizo prometerle que yo nunca más iba a hablar de esa señora. Nada, me dijo, usted hágame un favor y nunca hable de esa señora, nunca la mencione, nunca se refiera a nada. Hágase cuenta que ese fue un episodio muy desafortunado, evidentemente, ¿verdad? Eso fue el 21 de noviembre de 2007. 21 de noviembre de 2007. Tú sabes qué es lo que yo más recuerdo de eso y por qué lo recuerdo a veces como hasta con cariño, porque gracias a ese incidente se demostró, hubo una encuesta que lo demostró, yo tengo la encuesta. Gracias a ese incidente ayudó a que Chávez perdiera el referendo de 2007 cuando quería cambiar la constitución. Porque justamente 2 semanas antes de esa elección pasó ese incidente y el país pudo ver en vivo y en directo, ¿verdad?, a los 2 países que teníamos. El país de ellos, que era un país violento, grosero, el estilo ordinario, y respetuoso, no agredimos a nadie, no nos metemos con nadie, no peleamos con nadie, bueno, se nos está friseando. Respetamos. Eso fue exactamente lo que pasó allí. El país vio los 2 países, mira, el de ellos y el de nosotros. Claro, ¿cómo se llama tu madre, Gustavo? Rosa Alcalá. Está viendo el programa. Señora Rosa Alcalá, si es de Bolívar, por allá debe ser familia de la familia de mi suegra. De Barcelona en Suátegui, Bueno, señora Rosa, ¿no? Rosa, sí. No, pues yo soy disléxico y me cuesta, señora Rosa, le voy a decir una cosa, lo que no puede decir su hijo, lo voy a decir yo el 6 de noviembre del 2025 con todo el respeto. Es una piojosa, manfletuda, mondongúa, vieja, horrorosa de club, ese pelo, ya, pónganle puntos y agréguenle lo que ustedes le quieran. Una desgraciada de este régimen que nos desgració la vida. A toda esa cachetada no la recibió solo Gustavo, la recibimos todos los colegas periodistas y la recibió toda Venezuela. Gracias, Miguel, gracias, Gustavo. Gracias. Señores, ya saben, 3, 9 y el fin de semana. Mar de Sombra, no dejen de comprarlo. Así es. La última cosita, después de 26 años, casi vamos al año 27,
¿nos ha servido de algo ser tan pacíficos? Sí. No, yo no puedo ir más, no puedo ir más. Señores, feliz noche, descansen, topen el libro, háganle la caridad.